Buenas noches. Queremos compartir con ustedes la historia de las conferencias públicas de los días martes que se da desde el año 1926 en la Sociedad Espiritismo Verdadero de Rafaela. Con Analía, cada una desde su casa, estamos trayendo a ustedes esta historia que nos hace muy feliz poder contarla. Todo lo que hoy compartiremos con ustedes fue extraído de dos libros. Uno ya publicado por Edmundo Marcioni, que se titula Vida y obra del matrimonio de Andrés Soriano y Josefa Ortiz, y el otro, que todavía no ha sido publicado, que cuenta la historia de nuestra Sociedad Espiritismo Verdadero, cuyo autor es Héctor Pulsoni. Como introducción, vamos a contar algunos hechos para ubicarlos en el tiempo, pero si desean más detalles pueden consultar las obras mencionadas. Corría el año 1906 cuando Josefa Ortiz de Soriano visitó a su amiga Teresa de San Martín en la casa de esta en Cosquín, quien le habló de una mujer de Rosario, Santa Fe, que se encontraba veraneando y decía comunicarse con los espíritus mediante golpes en una mesa trípode. A tal efecto, ese mismo día decidieron reunirse con ella. En esa reunión, Josefa recibió, a través de dicha médium, la información de que todos sus hijos eran médiums, es decir, capacitados para vincularse con los espíritus. Muchos de nosotros conocemos la historia de la familia Soriano, que estaba compuesta por Andrés Soriano, Josefa Ortiz, su esposa y 9 hijos. Los que no conocen pueden dirigirse a alguno de estos libros que mencionamos. Ellos comenzaron las reuniones mediúmnicas de inmediato, allá por 1906. Luego de varios intentos, algunos buenos, otros fallidos, las suspendieron. Pasaron muchos acontecimientos y también se mudaron de lugar de residencia varias veces hasta que llegamos al año 1918. En ese año contrae matrimonio Ageo Pulsoni y Josefa Soriano, hija de Josefa Ortiz y de Andrés Soriano. Ageo entonces supo de la experiencia mediúmnica de Andrés y su familia, y este hecho despertó en él un vivo y sostenido interés. Ellos se radicaron en Ataliva por razones de trabajo. Ageo era albañil. Desde allí tomó conocimiento también a través del diario La Voz del Interior de Córdoba sobre la obra de Cosme Mariño como presidente de la Sociedad Espiritista Constancia de Buenos Aires. Entonces Ageo y su cuñado Joaquín Soriano, que había sido de los que habían participado de las sesiones mediúmnicas de la primera hora, establecieron un contacto epistolar con el señor Cosme Mariño, quien los orientó y asesoró en la práctica mediúmnica con seriedad y conocimiento. Afirmados en los antecedentes familiares y con el apoyo de Cosme Mariño, comienzan a hacer las sesiones mediúmnicas Ageo, Joaquín, Josefa y Emma, que era una de las hermanas de Josefa. Ageo dirigía las sesiones y se evocaban espíritus. También participaba el resto de la familia Soriano, pero los días domingo, porque parte de la familia residía en Rafaela, Ageo y su grupo estaban en Ataliva, y a su vez había otra parte de la familia que había quedado en Córdoba. Crece así el interés y el intercambio con los espíritus. Queda establecido el vínculo mediúmnico. Al tomar conocimiento del mundo espiritual, se origina en el ser humano un nuevo y más amplio estado de conciencia, que abarca un espacio mayor de vivencias, de causas y efectos, en el que descubre con más claridad su razón de ser y su responsabilidad frente al proceso evolutivo general. Esta concepción del sistema humano espiritual resulta lógica y a la vez atractiva.
le suma belleza, alegría y un profundo contenido a la vida cotidiana de aquellas personas que se preparan a la vez para afrontar con fe y convicción las vicisitudes y compromisos de la existencia. María Soriano, hermana de Josefa y Emma, que por aquel entonces vivía en Córdoba con otra de sus hermanas, varios años después, cuando falleció su padre Andrés y a pedido del guía, se trasladó a Rafaela. En 1931 se casó con Guerino Marcioni, tuvieron 7 hijos y fue una medium muy destacada de la Sociedad Espiritismo Verdadero. Escribiría ella entre sus poemas allá por 1980. Pausa. Mi alma está quieta en actitud de espera. No hay temor ni apuro. Es una pausa en el tiempo de esta vida, es una sosegada espera de las cosas, y se abre la luz de una esperanza que va más allá del silencio y del olvido. Es un internarse en dimensiones desconocidas y presentidas por el alma como una realidad. ¿Qué hago en esta vida que me resta aquí? Solo el amor a todo lo que en mi corazón vive y a todo lo que alcanzo a comprender, que me alimenta y perfuma en mis silencios y mis quietudes nostálgicas. Siento la paz en mi alma cuando procuro interpretar las humanas luchas en la vida y así, en la pausa de una espera, el alma eleva su plegaria a Dios. Me pareció importante traer a la memoria de todos un poema de mi abuela María, entre tantos datos y números y fechas, algo que nos llegue realmente al corazón. Y se mudaron a Rafaela. En el año 1926, Ageo se había trasladado con su familia a una casa en calle Ceballos, en la ciudad de Rafaela. Allí continuaron con las reuniones medianímicas y, visto el interés despertado en las personas, comenzaron a realizar una tarea de difusión e ilustración del espiritismo mediante charlas públicas los días martes por la noche. Así se sumaron amigos y familiares y el grupo se iba agrandando. Esta actividad, donde se tratan contenidos doctrinarios y morales según las obras de Allan Kardec, se prolongó en el tiempo y sigue vigente en la actualidad. Estas charlas se fueron extendiendo a temas de carácter social y conocimientos afines al espiritismo, cuidando siempre de destacar su contenido filosófico y moral como base para comprender las relaciones humanas y el proceso evolutivo del espíritu. Podemos afirmar, entonces, que este espacio de difusión y estudio del espiritismo se inició en el año 1926 en la casa de Josefa Soriano y Ageo Pulsoni en calle Ceballos 459, ciudad de Rafaela. Pero en 1928, Ageo y Josefa alquilan una casa ubicada en calle Güemes 615. En marzo se trasladan allí ellos, su familia y la Sociedad de Espiritismo Verdadero, recientemente fundada en enero del mismo año. Podemos ver aquí un plano de la casa con el salón de conferencias al frente. Hoy es martes, chicos. Hay que poner las sillas en el salón. Con estas palabras, Josefa comenzaba una disputa entre los hermanos Arnolfo y Héctor, los 2 menores. Te toca a vos. Yo las puse el martes pasado, ¿te acordás? Se trataba de una tarea que realizábamos alternadamente entre mis hermanos, Hermas, Héctor y Arnolfo. Narra Héctor en su libro. El salón era parte de la casa y estaba ubicado al frente de la misma, en Güemes 615. Tenía a la calle 2 grandes ventanas, entre ellas 2 una puerta de doble hoja, que interiormente se aseguraba a la noche con una tranca de hierro, como era corriente en esa época. Hermas, 5 años mayor, cuenta:
Yo tenía 4 años y estaba parado en el patio del lado sur de la casa viendo cómo se descargaban los muebles. Papá lo hacía con otros miembros del centro. Era un camión o un carro. Una escena que nunca olvidaré. Era el 1 de marzo de 1928. En la cabecera norte había un mueble biblioteca de excelente construcción, de puertas vidriadas, y por delante de ella una mesa elegante de diseño de 3 metros de largo y patas talladas, que actualmente se encuentra en una de las salas de sesiones de Güemes 255. A continuación, a 1,50 m de esa mesa, colocábamos todas las sillas de maderas en 6 filas de 9 sillas cada una. Después, ubicábamos 4 a 6 bancos de madera de 2 metros de largos cada uno, y así se alcanzaba una capacidad de casi 80 personas. Completando la preparación del salón, se colocaba afuera, cerca de la puerta que daba a la salida al patio, una damajuana con agua y un jarro para beber. Era común que el salón se colmara de gente. En la calle de tierra, en esa época, se estacionaban distintos tipos de medios de movilidad, desde un caballo de montar hasta un forté, pasando por los infaltables sulkis de Adolfo Gracino y Pedro Bonaiti, como así también las bicicletas. El pavimento de hormigón llegó a esa altura de calle Güemes aproximadamente en 1960. La conferencia de los días martes tenía su efecto en el orden interno de la casa de la familia. Había que cenar temprano y dejar habilitado el comedor para la reunión previa del conjunto. En invierno, 20-30 horas, y en verano, a las 21. En los primeros años la conferencia tenía un intervalo de unos 10 minutos y en consecuencia su duración alcanzaba la 1h30. Más adelante, esta modalidad se dejó de lado y el tiempo de la conferencia osciló entre 45 minutos y 1 hora como máximo, tal cual es ahora en la actualidad. A la mañana siguiente volvíamos las sillas y los bancos a sus respectivos lugares. Las primeras en el rincón sur del salón y los bancos en la cabecera sur apilados. Luego debíamos barrer, sacudir el polvo, acomodar las revistas que se dejaban sobre la mesa para su lectura. La Idea, Constancia y otras revistas. La charla se iniciaba puntualmente a las 21 en invierno y a las 21:30 en verano. Los temas eran de carácter doctrinarios y morales, tomando como base la obra de Kardec y la orientación del guía espiritual. Generalmente estaban a cargo de Ageo, mi padre, narra Héctor, y en ocasiones también hacía uso de la palabra don Gerardo Guzmán, quien trabajaba de maquinista del Ferrocarril Central Córdoba, firme y entusiasta espírita. Siempre acompañados alrededor de la mesa durante la disertación por miembros del conjunto, como era habitual en ese entonces. También ocupaban la tribuna de martes visitantes provenientes de Buenos Aires, miembros de la Confederación Espírita Argentina, que periódicamente nos visitaban y eran recibidos con mucho afecto y valoración. Entre varios podemos destacar Vocero, Nale, Porteiro, Secarini, Postiglione. Cuando se enfermó Ageo en el año 1940, otros miembros del conjunto se hicieron cargo de las charlas, entre ellos Ángel Pitón, Aurelia Reale, Félix Giorgi, Dante Culsoni, Mauricio Cork. El público asistente lo constituían los socios, familiares de los miembros del conjunto, personas afines al conocimiento espírita, amigos que asistían por curiosidad y otros atraídos por inquietudes originadas en sus problemas de vida. De vez en cuando, en la etapa de nuestra niñez, asistíamos a las charlas sin que esto fuera una obligación permanente impuesta por nuestros padres. Así cuenta Héctor Culsoni.
Vivíamos y respirábamos todo ese conjunto de actividades con total naturalidad. Era más lo que nos llegaba de toda esa actividad que lo que podría pensarse como enseñanza directa hacia nosotros, a modo de adoctrinamiento. Sabíamos, lógicamente, de las sesiones, de la moral que se explicaba, de la comunicación de los espíritus y de los medios que participaban. También asistían personas de pueblos vecinos, consustanciadas con el espiritismo, para quienes la distancia, y en aquellas épocas la distancia en cierta forma era un obstáculo, pero para ellos no importaba. Dice mi padre: recuerdo a Esteban Montú de Galisteo, que fue socio fundador, los Ollero de Virginia y uno de ellos de Humberto, Francisco Grafione de Lehmann, Enrique Salari de Saguier, Miguel Casina y Señora de Roca y otros más alejados que en forma periódica asistían, como Nahum Padlumne y Ernesto Limonta. Al término de la conferencia, el disertante invitaba al público a una elevación de pensamiento a Dios, pidiendo por lo que cada uno considerara más necesario, ya sea por su salud o problemas familiares. Una vez que el público se retiraba, se hacía en el conjunto un comentario sobre lo expuesto, luego una elevación del pensamiento dando gracias a Dios y se recibía una evidencia del guía que daba la pauta del nivel de recepción general de los asistentes. Así, todos los martes, en forma clara y sencilla, con voluntad idealista y práctica de vida ajustada al conocimiento espírita, aquel grupo de hombres y mujeres sostenían con profunda convicción la difusión del espiritismo, que día a día, año tras año, iba logrando para la institución el reconocimiento del medio social de Rafaela. En el libro Vida y obra del matrimonio Andrés Soriano y Josefa Ortiz, Edmundo Marcioni, mi padre, uno de sus nietos, describe: a pesar de ser criticados o cuestionados por una sociedad a veces intolerante o ignorante, se tomaron las palabras del Kardec a pie de la letra, para formar un grupo fuerte e inquebrantable de investigación científica, estudio filosófico y lucha por el progreso moral. Los caracteres relevantes de las charlas espíritas del día martes, que hoy mismo se sostienen, son que sea público, de acceso libre y no excluyente, que sea respetuosa de los pensamientos de las religiones, que dé contenido doctrinario y moral a espíritas y profundo reconocimiento de la obra de Allan Kardec, siempre que esté conectada con la realidad de la vida y de los actores, que sea una invitación permanente al conocimiento de sí mismo y a la conducta de bien en todos los ámbitos del quehacer humano, que sea una valoración de la vida espiritual y de la encarnación como medio para el progreso del espíritu, que sea un conocimiento y un reconocimiento de la existencia de Dios y la elevación del pensamiento en actitud de agradecimiento. Esos son algunos de los puntos que siempre se tomaron como base para las sesiones públicas. Y así como en 1926, a la actualidad, siguen siendo los puntos que se deben tener en cuenta. Lo expuesto precedentemente acerca de las conferencias públicas de los días martes lleva el propósito de darles a todos una semblanza de las mismas, tal como mi padre las veía desde niño y joven en el modesto salón de calle Güemes 615. Nos dice así: al volver la mirada sobre las imágenes que la memoria trae ante mis ojos, hurgando el pasado, descubro en ellas la manifestación incipiente de un proyecto espiritual y humano, de largo alcance inclaudicable,
que sigue alimentando con la misma firmeza y objetivos el accionar de las siguientes generaciones, para ofrecer al público en general, semanalmente, una exégesis de los problemas humanos desde la óptica espírita que requiere no solo de la palabra, sino también del ejemplo personal como condición irrenunciable. Las conferencias de los días martes, ininterrumpidas a través de los años, desde antes de la fundación de nuestra institución, muestran su carácter solidario con el medio social al abordar temas latentes y preocupantes para todos. Sin prisa y sin pausa, vemos con profunda satisfacción el reconocimiento que ha ido ganando a través de los años. Ello obliga a sostener y profundizar este canal de comunicación para que el espiritismo sea visto y comprendido en su verdadera dimensión y contenido, porque, reconociendo la natural tendencia a lo espiritual que anida en los seres, les proporciona un acercamiento inteligente hacia el mundo espiritual, al conocimiento de sí mismo y la transformación moral en pleno ejercicio de su libre albedrío. Este persistente accionar por el bien y la verdad, contenido en el ideal espírita, ilustra su fortaleza, que habla al corazón y a la inteligencia humanas, y que logró proyectarse hasta nuestros días, comprometiendo a sucesivas generaciones, porque tiene la luz que devuelve al hombre su protagonismo trascendente, hijo del conocimiento y la libertad en los que el ser se siente a sí mismo libre y responsable, solidario y feliz. De mi parte, muchas gracias, y queda un saludo final de parte de Analía y una reflexión sobre la forma en que las conferencias públicas de los días martes están teniendo en estos tiempos de cuarentena. Muchas gracias a todos. Durante casi un siglo, la sesión de martes fue un factor de unión y encuentro entre seres fraternos, entre seres hermanos en el conocimiento, y también entre seres ansiosos de conocimiento. Durante esta pandemia que nos obliga a la distancia y a la postergación, es la tecnología y la disposición de quienes, a pesar de todo, queremos sostener estos minutos de reflexión. Con el beneficio que en todas partes, no solo del país, sino del planeta, quedarán grabadas estas palabras y pueden ser escuchadas nuestras voces. Y sobre todo, el pensamiento del ideal espírita. Homenajeando hoy a esos hombres y mujeres que con tanta humildad, amor y constancia han trabajado y han comenzado con la trayectoria que hoy nos convoca y nos envuelve a todos. Gracias por escucharnos.